durante estos 7 sesiones de esta serie de la República No Democrática, hemos tratado de establecer un diagnóstico de cada una de las dimensiones, por lo menos las más apremiantes, que cercenan los principios y el ejercicio de la democracia en nuestro país, en República Dominicana. Hoy le hemos querido dedicar estos minutos al tema de los profesionales de la política y cómo el profesionalismo de la política justamente merma los principios democráticos en los cuales nuestra república debería erigirse. Cuando hablo de profesionales de la política, permítanme primero definir un poquito lo que es política, porque todo el mundo sabe lo que es política, pero tal vez las definiciones son importantes a veces de aquilatarlas. La política no es más que la lucha entre personas, organizadas o no, por la hegemonía, es decir, por la gobernanza, la superioridad de puntos de vista. Es decir, por ejemplo, si a mí me gusta el plátano, yo voy a luchar porque el plátano, por ejemplo, esté todos los días en los mercados, de que haya y se asegure una distribución de plátano, porque como forma parte de mi dieta y de mis gustos, yo quiero que ella esté, ese víver esté presente permanentemente. Así, a nivel de los valores morales, de las visiones de sociedad, la gente lucha por lo que piensa que debe ser su realidad y, por supuesto, la realidad de los otros. Entonces, esa es la política. Ahora, lo político es todo lo que es público, ¿no? Y todo lo que tiene a un privado la posibilidad de, a través de lo público, ser modificado. Por ejemplo, se condena o no la orientación sexual de las personas, eso es político. Se transforma la escuela pública en algo abierto, gratuito, eso es político. ¿Por qué? Porque la gente tiene intereses y con esos intereses tratar de modificar la cierta realidad en cierto momento, en cierto territorio en específico. Pero también está el ejercicio de la política, es decir, esa búsqueda del poder, de poder incidir y de poder organizar, ordenar de acuerdo a ciertos intereses, el orden social en el que nos encontramos, incluso el orden político, es decir, el marco que va a regir cómo interactúa la gente, cómo vive y convive la gente. Entonces, en nuestro país, la política está esencialmente ejercida por un grupo muy pequeño en relación a la inmensa mayoría de dominicanos, que deberían ser ellos los protagonistas de lo político, deberían ser ellos los protagonistas de la política en general. Pero lamentablemente vivimos, reiteramos, en una república no democrática, en la que le deja poca participación a la gente común en la política. Recordemos que queda reducida, por ejemplo, a un día en cada 4 años. Eso realmente está lejos de ser una participación sincera, auténtica, real. Eso es una consulta a lo sumo, y sabemos qué tan viciada esa consulta está de lo que realmente son los principios, porque hay clientelismo, porque hay formas en cómo se manipula la propaganda. Por ejemplo, si usted está en el gobierno y utiliza dinero público para con eso promover sus intereses, hay mentira, hay de todo en el ejercicio de la política, y hay muchos escritores que han hablado sobre cómo la política saca lo peor de la gente y cómo que debería ser lo contrario, es decir, el ejercicio de la política tendría un mecanismo, un objetivo moral que es el bien común. Pero resulta que en términos concretos, los políticos, y no es para menos, si hoy son despreciados en nuestro país, no es por poca cosa, no es por un capricho de la gente, es sencillamente por la mala conducta con la cual ellos se han conducido, no solamente ante la gente, sino entre sí. Entonces, mucha gente condena y rechaza de antemano y en pleno todo lo que es ejercicio de la política. Pero, ¿qué pasa? Que sin política tampoco podemos cambiar las cosas. Y por eso es que es interesante decir que la política que se hace hoy es sencillamente una de las formas de hacer política, pero que hay otras formas que no han sido ensayadas todavía en este país, que bien vale la pena ponderar, conocer, para poder con ellas liderar un proceso posible de cambio, por lo menos exigirle a los que están hoy haciendo política que sean diferentes. Me refiero a los profesionales de la política, es decir, dedicarle tiempo, mañana, tarde,
noche, es decir, implica de que ya si usted está ejerciendo la política, usted está dejando de hacer otra cosa. Y la gente que le dedica tiempo a la política es porque sencillamente de eso vive, ¿no? Y a menos que sean herederos, que tengan mucho poder económico, pero eso no son muchos. Pero aún así, aún teniendo dinero y no tomando los ingresos de la política o del ejercicio de la política como diputado, como alcalde, como regidor, como senador, como ministro, como presidente de la República, etcétera, aún aquellos que no son electos y que se dedican a la política porque recibieron alguna herencia o porque tienen dinero que con eso se financia esa actividad, son una minoría y excluye a la inmensa mayoría de dominicanos. Ahora, ¿qué pasa? Los profesionales de la política están solamente dedicados a eso. Y saben poco de cómo vive la gente. ¿Por qué? Porque están alejados, están dentro de esa actividad política. Si esa actividad política fuera a conectar, a acompañar a la gente, entonces ellos supieran más o menos cómo va la cosa. Pero nosotros aquí hemos visto, por ejemplo, en este programa, cuando se hacen denuncias de los abusos que comete la policía, y lo hemos reiterado, cómo esas personas, lamentablemente, esas víctimas del Estado, esas víctimas de las fuerzas del orden, de las fuerzas represivas, lamentablemente no están acompañados ni de un diputado, ni de un alcalde, ni de un regidor, ni siquiera de un cura. Es decir, nosotros estamos ahora mismo retrocediendo porque la gente está indefensa, la gente está en el desamparo, la gente está huérfana de quien pueda protegerlo, de quien pueda acompañarlo, de quien pueda asesorarlo ante los abusos del poder. Entonces, los profesionales de la política, al desvincularse de la gente, al andar en sus jipetones, al tener una serie de goces que no tiene la población general, desconoce lo que usualmente la gente hace. Pero no solamente que la desconoce ese tipo de vida, sino que la gente poco a poco se va percibiendo de esa diferencia entre yo que ando a pie y el otro que anda montado, yo que voy a una escuela pública precaria y aquel que lo llevan a un colegio, por ejemplo, yo que no pude terminar el bachillerato y aquel que termina una universidad e incluso va al exterior a tener algún tipo de posgrado, aquel que consigue empleo y yo que busco uno, ¿no? Aquel que de una manera privilegiada lo escoltan militares, policías, los protegen, etcétera, etcétera. Y yo que a mí es que me paran. O sea, el pueblo dominicano va así. Por un lado va el pueblo y por otro lado va las clases dirigentes, incluyendo la clase política. ¿Y qué pasa con esa clase política cuando se desvincula? En primer lugar es que no sabe hacer políticas públicas, porque no se ponen en lugar del otro. Entonces hacen malas políticas públicas que muchas veces, en algunas ocasiones, preñados de buena voluntad, no tienen cómo acertar, ¿no? Porque no se ponen en el preciso lugar en el que le duele a la gente. Por ejemplo, falta de medicina cuando son enfermos, por ejemplo, de cáncer. ¿Por qué? Porque aquellos tienen un seguro y se van fuera del país a tratarse, o porque, por ejemplo, tienen medios y accesos privilegiados a clínicas privadas, pero los pobres no. Los pobres van a un oncológico que tienen que hacer fila para obtener ciertos de esos medicamentos. Igual en las escuelas públicas, igual en la jubilación, igual en la seguridad pública. No es lo mismo vivir en Piantini que vivir en Brisas del Este, por ejemplo, a nivel de la seguridad. Entonces todo eso va alejando y va creando una brecha. Pero también esos profesionales de la política comprometen el ejercicio de la política porque ellos saben que para mantenerse en el poder tienen que estar vinculados al poder económico. Y entonces ahí comienza ya un nuevo distanciamiento y sobre todo el compromiso del ejercicio de sus intereses en connivencia con los poderosos, ¿no? Y los poderosos tienen intereses que están muy desvinculados, por supuesto, de los intereses de los humildes, porque ellos son los empleadores de los humildes en el mejor de los casos. Y saben que un aumento salarial, por ejemplo, le va a afectar a uno y le va a beneficiar a los otros. Entonces se empeñan en tener puntos de vista contradictorios con lo que es el bien común o al menos el bien de la mayoría. Y finalmente, es la falta de participación, señores. La falta de participación de la gente en las decisiones es fundamental. Por eso renuncian a tener interés, por eso desprecian la política o la miran de otra manera, por eso no van a votar, o si votan, lo votan alquilándose por un día porque tienen que sobrevivir. Y esos son los mecanismos esenciales que merman el principio democrático de la participación en política. Pero hay otras formas. Ojalá aspiremos a que un día nuestro país, la política puede ejercerse de la misma manera que usted ejerce la plomería en la mañana y en la tarde la política, profesor en la mañana y en la tarde la política, o al revés, es decir, que la política pueda ser ejercida por todo el mundo, que toda elección no necesariamente tenga que ser dedicada a tiempo completo a su procuración, a su elección o a su práctica.